Un cordial saludo para todes. Bienvenidas todas las personas al ciclo de conferencias Filosofía y Cognición. Esta es la cuarta sesión del año 2024, la primera del segundo semestre del 2024. Hoy tenemos como invitada a una profesora de la Facultad de Psicología, Jenny Otálora. Es profesora asociada de la Universidad del Valle. Es doctora en educación matemática por la Universidad de Massachusetts. Allí mismo hizo una maestría en educación matemática. Es graduada de la carrera de psicología de la Universidad del Valle y tiene un magíster en psicología también de la Univalle. Ha dedicado su carrera a explorar cómo la cognición espacial, matemática y simbólica y computacional se relacionan entre sí y afectan la calidad de vida y el bienestar en contextos laborales y educativos. Su investigación abarca temas como psicología y educación de STEAM, uso de TIC en educación, inclusión educativa de personas con discapacidades sensoriales y cognición distribuida y corporizada. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y es autora de varios libros que promueven prácticas educativas innovadoras y culturales para el desarrollo infantil. La profesora Otálora también ha desarrollado intervenciones educativas en escuelas y museos. Querida Jenny, bienvenida a nuestro ciclo de conferencias. Tienes la Bueno, palabra. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Entonces voy a empezar a presentar. Allí ya ven la presentación. Sí, Bueno, primero que todo, este trabajo ha sido desarrollado en el marco de mi carrera como profesora de la Universidad del Valle, de la Facultad de Psicología. Y también, pues, es una presentación que va a mostrar un poco como análisis teóricos y también un poco de la experiencia empírica que he recolectado en las investigaciones que he realizado. Entonces, van a ver, hago aquí como el reconocimiento de algunas de las entidades que han apoyado esa investigación. El- l- Agradezco muchísimo la invitación y poder compartir estas ideas con ustedes y pues también estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer. La presentación que voy a compartir se llama Multimodalidad y funciones del gesto en la emergencia de razonamiento matemático, una mirada desde la cognición extendida. Y un poco para mostrar el contexto en los cuales emerge este trabajo, presento como algunos de los propósitos de mi agenda de investigación en las cuales me voy a enfocar hoy. La primera es como el responder a la pregunta de cómo emerge en la infancia el pensamiento STEAM, que se refiere a, a pensamiento que involucra una mirada integral de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las artes y las matemáticas. Eh, y, y la otra pregunta es cómo se pueden diseñar ambientes de aprendizaje que favorezcan esta emergencia. Un poco en ese contexto de esas preguntas, estos trabajos que muestro hoy buscan explorar el fenómeno de la multimodalidad como un fenómeno psicológico en la emergencia de razonamiento matemático y pensamiento STEM en niños pequeños en el contexto de ambientes de aprendizaje con uso de TIC interactivos. Entonces, para ilustrar como los procesos que quiero compartir hoy, me voy a enfocar en dos conceptos que he venido trabajando con niños muy pequeños, desde preescolar hasta varios grados de primaria, porque son conceptos que son complejos en matemáticas pero que les van a ayudar a ellos a fundamentar conceptos mucho más abstractos y mucho más complejos en lo que es bachillerato, luego en la universidad, que les permite el acceso a conocimiento que es más sofisticado. Entonces siento que si se desarrolla desde temprana edad es posible que ellos puedan acceder con unas mejores condiciones
a ese conocimiento más complejo. Entonces, el primero tiene que ver con el concepto de congruencia. Cuando nosotros hablamos en la vida, en el mundo real de congruencia, nos referimos como a formas o figuras que tienen eh, igual tamaño, que tienen igual forma, como por ejemplo ustedes ven aquí en construcciones o ven en la naturaleza, y también el concepto de simetría. Entonces, por ejemplo, como los niños en el contexto de las construcciones del mundo, en la naturaleza, también se enfrentan a formas simétricas que tienen la misma forma, el mismo tamaño, pero que son reflejadas en espejo. Y hay también diferentes tipos de simetría, como por ejemplo, donde quiera que usted hace el corte, como en esta primera figura, usted encuentra un patrón de simetría en el mundo, en la naturaleza, o una simetría bilateral, como por ejemplo en algunos animales o en algunas construcciones. Entonces, la idea es que yo parto del hecho que los niños en su encuentro con el mundo real, ellos ya se han enfrentado a estos conceptos en términos de esas representaciones que ellos van contemplando en la naturaleza, en las construcciones, en sus juguetes, en todo lo que ellos encuentran en su vida cotidiana. Yo hago un abordaje, además teórico, desde la cognición extendida eh, y particularmente desde la propuesta que hace Lambros Maláforis, y tomo aquí un texto del 2013 que ilustra un poco lo que yo quiero tratar de trabajar hoy, que es la idea de que los límites de la mente corporizada están determinados no solo por la fisiología del cuerpo, sino también por las restricciones y potencialidades de la realidad material con la que está constitutivamente entrelazada. En, en, este, en este texto, él retoma elementos de varias posturas, entre ellos de la cognición situada, de la cognición corporizada y de la cognición distribuida, pero me voy a enfocar en esos puntos que toca después de haber trabajado algunas piezas de evidencia empírica en las que me he enfocado para poder trabajar también a nivel teórico. Entonces, quiero mostrarles también a qué me refiero con el concepto de multimodalidad. Digamos que el concepto de multimodalidad se ha trabajado desde varias perspectivas. Una es la perspectiva más de la ingeniería, donde se trabaja como capacidad de un sistema, entonces se refiere a la capacidad de un sistema de utilizar dos o más modalidades input para producir una modalidad output, o una modalidad input para producir o utilizar dos o más modalidades output. Eh, Como ustedes ven, esta concepción está relacionada con la interacción del humano con el computador o con la tecnología, ¿sí? Entonces, en esa interacción surgen varias modalidades a través de las cuales se da ese proceso. Y la segunda perspectiva es como un fenómeno psicológico, que es el que le permite al individuo percibir, representar, interactuar, comunicarse a través de dos o más canales input o output para la creación de nuevos significados, es decir, cómo la multimodalidad se entrecruza con el proceso de producción semiótica, de producción de nuevos significados. Entonces, en esa integración de estas dos perspectivas, yo hago un trabajo donde trato de ver cómo hay emergencia, es posible la emergencia de conocimiento matemático si yo pienso la mente más allá de las representaciones internas, como ha sido muy trabajado, por ejemplo, en ciencia computacional, y lo pienso más en una interacción del hombre con el mundo material, y que también está altamente mediado por las situaciones que se relacionan con su cultura. Entonces, la primera parte que en términos de las piezas empíricas que quiero mostrar es el análisis que he hecho precisamente
a las potencialidades y las restricciones en el trabajo del diseño de ambientes de aprendizaje interactivos, multimodales e inclusivos que nosotros creamos para trabajar con los niños, ¿sí? Entonces, este primer análisis va enfocado a eso. Para trabajar este tipo de conceptos con los niños, por ejemplo, en esta investigación que trabajamos con niños de 7 años, lo que nosotros hacemos es que tomamos patrones matemáticos que emergen en el mundo. Por ejemplo, ustedes ven aquí la figura de la tortuga y tratamos de abstraer cuáles son esas propiedades de esas formas, de esas figuras, cuáles son esos patrones matemáticos y de alguna manera los diagramamos en una tecnología que permite representaciones visuales, pero que son representaciones visuales dinámicas. Este es por ejemplo, lo hacemos, hay varios tipos de software, pero por ejemplo el que yo trabajo es el Geometry Sketchpad, que permite trabajar con una herramienta de desplazamiento, que es, por ejemplo, ustedes ven aquí estas dos tortugas y ven unos puntos rojos, entonces yo lo que hago es que genero una actividad en computador donde los niños al tocar, si yo pongo esto en una tablet, los niños al tocar esos puntos rojos pueden mover las figuras que hay, pueden hacerlas más grandes, más pequeñas, pueden trasladarlas, pueden rotarlas, o sea, todas las posibles transformaciones en el plano, pero yo creo esas figuras con una función matemática. En este caso son figuras que son congruentes o que son similares, es decir, que al dilatarse van a conservar la misma forma y tamaño. Entonces los niños, lo que yo le digo a los niños es que empiecen a explorar esas figuras y que ellos encuentren los patrones que están detrás de esas figuras. Entonces ellos empiezan a correr todas las partes de la caparazón de la tortuga y hacen sus exploraciones. La coacción se refiere al proceso que permite que la tecnología responda a la acción del niño. Entonces es un proceso de coacción en la medida que el usuario hace una transformación, pero la tecnología también le da retroalimentación inmediata que es visual, que es dinámica y que es continua, donde nunca se pierde el patrón matemático. Además, el hecho de usarlo en la tablet permite que yo pueda trabajar con varios niños porque hay una digamos, una propiedad multi-input donde los niños pueden trabajar con 16 inputs simultáneamente directos, lo cual permite la exploración de la situación matemática al mismo tiempo, permite la horizontalidad y por lo tanto eso hace que ellos puedan trabajar conjuntamente en la transformación de los objetos matemáticos. La segunda propiedad como potencialidad es que permite trabajar múltiples modalidades sensoriales. Entonces, es otra forma de multimodalidad. Ellos tienen una experiencia visual, tienen una experiencia áptica, táctil y una experiencia kinestésica. Es decir, por ejemplo, a través del movimiento de las manos, ellos pueden sentir las figuras, pueden sentir la transformación, pueden sentir los tamaños y pueden ir guardando representaciones en activas de esos objetos matemáticos. Otra propiedad en términos de multimodalidad es que esta herramienta permite múltiples formas de representación. Por ejemplo, sí, esta es una de las actividades que yo trabajo con ellos donde ellos ven dos triángulos que son congruentes, pero yo nunca les digo ni que son congruentes ni les doy la definición, sino que ellos tienen que llegar por ellos mismos a qué es lo que permanece invariante, así ellos transformen los objetos y ellos tienen que llegar a la idea de que son triángulos congruentes, tienen que llegar a la definición sin que yo se las dé y a lo largo pues de varias sesiones el trabajo con ellos logran ese objetivo. Entonces, por ejemplo, a través de los puntos rojos que son hotspot, yo puedo trabajar el dilatarlas, volverlas pequeñas, puedo rotarlas o puedo trasladarlas y
nunca van a dejar de ser congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden enfrentarse a infinitas formas del mismo concepto, ¿sí? A infinitos ejemplos, instancias del mismo concepto. Entonces, en ese intercambio representacional se empieza a formar ese concepto que yo estoy buscando que ellos comprendan. Además, hay otras formas, hay otros elementos que aparecen aquí que solo los trabajo con ellos en partes avanzadas ya de la intervención y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el concepto de área. Ellos, a medida que aumentan y disminuyen las figuras, se dan cuenta que también aumenta estos números que ellos ven y ellos empiezan a llamar la atención sobre qué podría significar esos números, ¿sí? Ellos también se dan cuenta que en esa invarianza los nombres de las formas permanecen también estáticas. Entonces hay dinamismo, pero la idea es que ellos logren a través de ese dinamismo, al ver y sentir infinitos ejemplos de triángulos congruentes, logren llegar a la invarianza matemática de la congruencia. Bueno, otra forma de multimodalidad tiene que ver con las múltiples formas de comunicación y discurso que se facilitan en el entorno del ambiente tecnológico multimodal. Entonces, por ejemplo, los niños pueden ejecutar las investigaciones colaborativamente, pueden hacer discusiones, pueden argumentar en grupos pequeños. Además, ellos pueden usar variados recursos semióticos para la comunicación, por ejemplo, el lenguaje hablado, los gestos. Eh, yo además siempre les pido que ellos al final diagramen sus estrategias, entonces ellos dejan textos escritos. Bueno, este aquí está en inglés porque lo recolecté pues, durante el doctorado, pero un poco lo que recoge, por ejemplo, en este texto donde ellos trabajan dos triángulos que son congruentes, pero que tienen diferentes direcciones, diferente orientación. Entonces ellos reconocen que hay dos triángulos y que cada uno tiene sus nombres. eh, y ellos dicen que lo que ellos hicieron fue medir. Y lo que ellos hicieron fue, para poder medir, ellos utilizaron una estrategia que fue poner un triángulo sobre el otro, que es una estrategia que en matemática nosotros llamamos superposición, y esa estrategia, para hacer esa estrategia, aunque parece que fuera muy fácil, ellos tienen que comprender que dos triángulos son congruentes y van a ser exactamente iguales si se pueden superponer y volver uno solo. Entonces, básicamente lo que ellos están explicando en este diagrama que hacen es esa estrategia. Y algo que me parece también importante es que si ustedes ven precisamente los matemáticos, su conocimiento, mucho de su conocimiento emerge en el momento que ellos están diagramando, ¿sí? Y el diagrama es precisamente cómo ellos van dejando a través de sus manos un registro y por lo tanto ese conocimiento embebido que está en sus manos también se extiende al registro que ellos van dejando. Yo ahora voy a ir más a la parte como de los procesos de pensamiento, pero pues esos son como algunos de los, digamos, de los aspectos que se van viendo en las potencialidades del ambiente de aprendizaje y las restricciones que formula. Otro de digamos, de esas potencialidades es cómo permite múltiples formas de pensamiento. Por ejemplo, esta es una actividad donde trabajamos con los niños utilizando precisamente los patrones de la mariposa. Los niños pueden acrecentar o pueden disminuir las alas o pueden incluso rotarlas, pero siempre a un lado va a ser simétrico. ¿Cierto? Va a ser el mismo tamaño y la misma forma, pero rotado en espejo con respecto al otro lado de un eje de simetría que aquí está representado por el eje de la mariposa. Entonces,
a partir de esta actividad, por ejemplo, los niños pueden usar conceptos informales sobre congruencia, sobre simetría. De hecho, también un concepto que no, pues no es tema de esa conferencia, pero que es también el de similaridad, como lo que las niñas están haciendo aquí cuando comparan un ala pequeña con el ala grande que tiene exactamente la misma forma, son similares, solo que está dilatada. Es decir, hay una proporción, ¿cierto? Es un concepto de proporción. Entonces ellos pueden trabajar sobre esas formas de pensamiento muy matemático, también sobre formas intuitivas de demostración matemática. Ahora, por ejemplo, van a ver cómo yo hago preguntas que los llevan a ellos a hacer demostración matemática de manera muy intuitiva, pero es un punto de partida para procesos que son más complejos de demostración matemática. También ellos utilizan estrategias de medición cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? O sea, ellos logran determinar los tamaños, las formas a partir de formas de medición que ellos van usando, algunas muy exactas que son cuantitativas y otras menos exactas pero aproximadas que son cualitativas. Y finalmente, en las potencialidades tenemos que, ya dado por el tipo de proyecto en el que ellos se embarcan a lo largo de conjuntos de situaciones en que yo trabajo con este tipo de tecnologías, ellos logran el trabajo con múltiples formas de investigación. Por ejemplo, ellos responden a preguntas de investigación que son guía, a preguntas que son de seguimiento, hacen exploración para descubrir el concepto en tareas que son abiertas o semiabiertas, formulan como estrategias de resolución de problemas, hacen argumentación, explican sus estrategias. Además de explicarlas, las justifican en términos de lo esperado, qué tan buenas son o si no les sirvieron mucho, y hacen registro de esos resultados, como el ejemplo que ustedes vieron allí. Entonces, en el sentido de esas experiencias STEM, cómo relaciono la tecnología, las matemáticas y la ciencia, los niños también están utilizando formas investigativas. Por ejemplo, en esta actividad donde trabajo simetría también, el niño debe crear la simetría, desplazando la línea a donde él crea que va a haber simetría. Entonces, más o menos lo que el niño hace es lo que ustedes ven en la última, y es que logra situar en una parte donde efectivamente logra crear objetos simétricos. Entonces, en esta segunda parte quiero mostrarles más un ejemplo, dos si alcanzo, de análisis de interacciones multimodales, y la voy a enfocar sobre todo por el tiempo en términos de uno de los aspectos que a mí más me ha interesado de este tipo de investigación, y es cómo emergen múltiples funciones de los gestos cuando los niños utilizan este tipo de tecnologías y el tipo de situaciones que nosotros diseñamos. ¿Por qué me parece importante enfocarme allí? Porque normalmente los gestos han sido vistos en mucha literatura en psicología y en muchas corrientes psicológicas como coayudantes del lenguaje, como una representación corporal de algo que parece interno, que es el pensamiento, y en esa medida, digamos que ocupa como un rol secundario. Un poco lo que yo quiero tratar de mostrar es precisamente que el gesto hace parte de una de esas modalidades que emerge en un contexto de multimodalidad, pero que tiene un rol más importante en la producción de conocimiento. Hay mucha investigación en la última década en psicología relacionada con tratar de encontrar esas otras funciones de los gestos, y tratar de buscar evidencia empírica como en relación con esas funciones. Entonces, yo aquí me sitúo en los gestos y en las secuencias de gestos con las manos, tratando de mostrar que las secuencias de gestos constituyen de alguna manera un argumento. Eh, Trato de analizar los gestos como actos semióticos creativos que emergen espontáneamente para cumplir diferentes funciones cognitivas,
y como objetos matemáticos que son dinámicos, embebidos en el cuerpo, que pueden ser explotados y enriquecidos dentro del entorno multimodal, interactivo e inclusivo. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente los gestos emerjan al principio, por ejemplo, aislados, individuales, y los niños los explotan, sus propios gestos, y los van enriqueciendo de tal manera que logran hacer argumentos mucho más complejos. Entonces, lo primero para poder analizar esta pieza es ver un video. En este video los niños están en una de las situaciones en que exploran el concepto de congruencia y tienen los dos triángulos y ellos los mueven y los mueven y los mueven y están explorando qué es lo que sucede allí. Eh, y al momento de este video, ustedes van a ver tres niños, dos niños y una niña, y yo quiero de pronto que se centren en lo que pasa con la niña, lo que sucede con la niña, en ese contexto colaborativo, en ese contexto de discusión. Yo hago una pregunta, ellos tratan de responder, están explorando y de pronto algo pasa con la niña que es como lo que quiero que ustedes puedan analizar. Bueno, entonces un poco un aspecto que, que quería mostrar con este video es cómo hay dos partes. Hay una parte donde yo hago la pregunta, este es como lo que sucede allí, eh, pero primero es hablando, básicamente el que me está contestando es Ethan, uno de los niños, y Noah está moviendo los triángulos a medida que Ethan habla, tratando de mostrar lo que él está diciendo. Entonces, primero hay una emergencia de ese lenguaje hablado donde ellos, si ustedes ven acá señalado como en cursiva, en el discurso de Ethan, unas palabras que se refieren más al dinamismo. Por ejemplo, ellos ambos se vuelven más grandes y más pequeños. Si haces el triángulo más grande, entonces el triángulo rosado también se vuelve más grande. Entonces ya empieza a encontrar que allí hay algo que permanece invariante entre esos dos triángulos, pero sigue, su lenguaje está todavía muy relacionado con el dinamismo. De alguna manera hay un ancla a esa actividad en términos del dinamismo de la actividad. Cuando yo le pido que me muestre lo que está diciendo, es decir, que
esas son como las preguntas de seguimiento que hagan para que emerja más claramente la demostración. Entonces, él toma precisamente la pantalla y él mismo hace el triángulo más grande y, y hace su hipótesis en términos de que el otro triángulo también se vuelve más grande y lo muestra con su dedo. Entonces, en ese caso, su acción y su gesto está muy relacionado con la figura y está muy relacionado con los triángulos específicos que están allí. Eh, pero en ese contexto de diálogo con Ethan, emerge un momento en el que Alice vuelve a como entra en un proceso de razonamiento más con ella misma, ya se aparta como del grupo y empieza a trabajar con sus manos. Entonces uno la ve primero con una mano, luego con la otra y luego empieza de alguna manera a crear lo que nosotros llamamos metáforas visoespaciales de esas propiedades que ella va encontrando en la actividad. Entonces, ustedes ven aquí toda esa secuencia como ella utiliza esos gestos, pero ella no utiliza lenguaje hablado. Sus gestos en ese momento le están ayudando a ella, es en otro sentido, en ese proceso de razonamiento sobre esas propiedades de la actividad, en ese proceso de objetivación de los elementos que hay allí, de las representaciones que ella está viendo, pero ya empieza a apartarse de la actividad, ya no necesita la pantalla, no necesita lo que hay inscrito allí en esa pantalla visualmente, sino que lleva esas ideas o esas propiedades las lleva a sus manos. Entonces empieza a ser, eh, uno ve que está representando los triángulos, hay un proceso de representación de los triángulos y el proceso también de dinamismo, de cambio del tamaño de los triángulos, pero la forma entre las dos manos la conserva igual, ¿sí? Entonces está conservando las dos propiedades, tanto la del tamaño como la de la forma. Y cuando vuelvo y le pregunto a Ethan sobre qué sucede con las formas de los triángulos, aparece por primera vez en Ethan un concepto de invarianza en su lenguaje. Entonces ellos ambos se vuelven más grandes y más pequeños. Ellos siempre permanecen iguales. Ellos siempre permanecen de la misma longitud. Eso muestra cómo Ethan ha encontrado también esa invarianza y Alice allí es cuando interrumpe y vuelve otra vez y cambia la función del gesto, vuelve otra vez a la parte comunicativa con otros y dice permanecen con el mismo grosor y siempre siguen siendo del mismo tamaño, ayudada por Noah, tamaño, y además ejemplifica que se está refiriendo a tamaño en dos dimensiones, el tamaño de alto y el tamaño de ancho, eh, para mostrar que ella entiende que no es solamente, por ejemplo, una de las dimensiones. Entonces, emerge esa invarianza matemática allí. Y ese proceso, esa función del gesto, aquí vuelve a aparecer el gesto, pero y vuelve a aparecer el proceso de razonamiento, vuelve a aparecer el proceso de representación, pero ya está además comunicándolo a otro. Y en ese proceso de comunicación con otro va también haciéndose más sofisticado el concepto, ¿sí? Entonces, un poco lo que vemos allí en términos de las funciones semióticas de los gestos de Alice es que eh, además de esa función que es comunicativa, hay una función que es representacional en la creación de signos como metáforas visoespaciales de los triángulos congruentes y de sus propiedades, que hay un proceso de razonamiento para sí misma que se constituye en fuente de cambio. Ese cambio desde todo ese tiempo que ellos estuvieron explorando el dinamismo y cómo le permite pasar a ese momento de invarianza matemática. Nosotros llamamos a ese proceso un proceso de objetivación en términos de la constitución o la producción
de un objeto matemático. Y, eh, y vuelve a otra función que es dual, que es una función de razonamiento y comunicación que aparece cuando ella está comunicándose con los otros, pero simultáneamente está complejizando su idea, la está constituyendo hacia una definición informal de congruencia. Aquí en la última parte no les puse como el registro, pero en el video sí vieron que cuando le pido a ella que explique su idea, ella logra llegar mucho más claramente a esa relación de la definición informal de congruencia y además a la relación con la, con el concepto de área. Entonces, ese es como un primer ejemplo. Otro ejemplo que quiero mostrar está relacionado con cómo este tipo de ambientes multimodales ayudan a que yo pueda trabajar con niños que tienen alguna discapacidad, básicamente me he enfocado en el trabajo con niños que tienen o discapacidad visual o discapacidad auditiva. eh, y en el caso de los niños que tienen discapacidad auditiva, hemos trabajado con esta misma tecnología. Entonces, este es un ejemplo de un micromundo que creamos que se llama Creador de Simetría. En dos ejemplos de actividades que tenemos, por ejemplo, ellos arrastran un eje y ellos tienen que encontrar cómo lograr que la figura quede en dos partes iguales de tal manera que sean simétricas, ¿sí? Y lo utilizamos tanto con figuras geométricas como con representaciones del mundo real. Nosotros también tenemos otra actividad que es más de resolución, esa es más de resolución de problemas sencilla y otra más exploratoria. Esa es más exploratoria, la otra es de resolución de problemas más sencilla. Perdón, un momento, tengo que abrir. Entonces, en esta los niños ven en las dos partes de la pantalla dos configuraciones de objetos y ellos tienen que lograr que las dos sean exactamente iguales y también pues básicamente se resuelve si yo muevo una a un lado o muevo la otra al otro lado, puede ser cualquiera de las dos. Entonces son situaciones donde ellos pueden construir la simetría. Entonces, en este ejemplo de Oliver es un niño de 9 años de segundo de primaria que tiene hipoacusia y tiene implante coclear en una institución de Cali. Y algo particular de, de- de esta muestra con la que trabajamos en esta institución es que a ellos no, de alguna manera no se les permite o no se les, por lo menos no se les motiva y mientras están en la institución no se les permite el uso de señas, el uso de lengua de señas. Entonces ellos eh, se les insta a que ellos aprendan el lenguaje oral, son oralizados, a pesar de la hipoacusia. Entonces, en el trabajo que nosotros hicimos con ellos, pues notamos que el, precisamente el ser oralizados y no permitirles la lengua de señas hace que exista un desfase entre los niños de 9 años que están en segundo de primaria de esta institución con niños en una institución educativa donde no hay hipoacusia. Entonces, ese desfase pues crea una diferencia en el acceso que estos niños tienen a conocimiento matemático complejo. Entonces, un poco el trabajo que nosotros hicimos con ellos fue precisamente en el trabajo con gesto y con explotar esa multimodalidad. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, el niño, la figura que tenía que eh, explorar era una letra M, que es una letra conocida para ellos, y tenían que crear esa simetría
y lo interesante es cuando se le pregunta por la estrategia, ¿cierto? Entonces, que le decimos esta vez cómo lo hiciste, cómo te guiaste para que quedaran divididas en dos partes iguales. Y él dice porque esta es una M y hace el sonido de la M. Entonces se trabaja primero sobre lo que él encuentra, que es la relación con una letra que es familiar y que ya conoce, y se le pregunta cuál es la guía, cómo te guiaste esta vez. Entonces él dice son iguales y preguntamos son iguales por qué. Y allí es cuando los gestos empiezan a mostrar precisamente el conocimiento que tiene de la simetría en términos de la comprensión de cuáles son esas partes, eso es lo que nosotros llamamos una simetría parcial, y es que comprendan que partes de la figura a un lado son exactamente iguales, pero están reflejadas en cuanto a la otra parte. Entonces, por ejemplo, dice porque este lado está más grande, señala el lado izquierdo de la letra M. Ustedes ven que hace un movimiento por ese lado más grande y se le pregunta para que enfatice. Entonces, él dice este lado y señala un lado de la letra M, que es el 1 y el 2, y señala el otro lado. Entonces, a través de sus gestos, él muestra que tiene esa comprensión de la simetría, al menos parcial hasta este momento, ¿cierto? Nosotros estamos viendo que entiende esa parte. Se le sigue explorando, entonces se le dice, ¿tú crees que son del mismo tamaño o que una de ellas es más grande que la otra? Dice las dos más grandes. Vale, ¿qué figuras nos quedaron esta vez? ¿Qué figuras crees que son? Vuelve y dice la letra M, pero nos estamos refiriendo es a cada parte. Entonces se le dice qué figuras crees que es este y se le enfatiza. Entonces dice un triángulo mostrando que entiende la forma de un lado, y cuando se le pregunta por el otro lado dice también un triángulo y señala el lado izquierdo de la M y el eje de simetría, entendiendo que es al lado y lado, y lado derecho de la M y señala al otro lado y hace los movimientos con los gestos de sus manos. Cuando se le pide que los describa, vuelve y hace el mismo movimiento, sí, con el dedo recorre el lado izquierdo de la M y el lado derecho de la M, repitiendo 5 y 6, estos dos últimos movimientos. Entonces, esta exploración muestra que él está entendiendo esa simetría y que no es solo de una partecita, no es solo parcial, sino que en realidad entiende todo el conjunto. En este otro ejemplo, que es de un carro visto de frente, también se le pregunta, y por ejemplo esta curva, y se señala la curva de la parte izquierda baja del carro, ¿crees que es igual a la curva del lado derecho? Y se le señala el otro lado que es exactamente igual. Él dice sí. Entonces se le pregunta, ¿qué crees que las hace iguales? Y lo que hace es, dice, es que tienen los mismos espacios y genera los dos gestos de pinza, primero a un lado, luego al otro lado, y que tienen la misma curva. Entonces señala también la parte de arriba y señala la parte de arriba del otro lado. Entonces, esos gestos son más que deícticos en la medida que están creando una metáfora espacial de esas partes que son simétricas. Entonces, esas preguntas se le hacen para ver si ese concepto de simetría está referido solamente a algunas partes o está referido a la figura como un todo, y lo que uno es que logra desarrollar esa concepción de la simetría como un todo en la figura. Y los gestos emergen allí para cumplir una función semiótica en esa creación. Entonces, nosotros vemos que al menos aparecen tres funciones allí. Una que es dual, de razonamiento y comunicativa, cuando hace la estrategia visoespacial de verificación y demostración de la igualdad en la simetría bilateral, comparando los puntos de referencia simétricos al lado y lado, y una función representacional en la creación de signos como metáforas visoespaciales de los espacios ocupados al interior del objeto al lado y lado, y la proporción de las dos partes simétricas del carro.
que todo muestra cómo se hace ese proceso de objetivación o de producción de ese objeto matemático. Entonces, ahora sí, viendo estos dos ejemplos, eh, me voy a centrar como en tres aspectos que yo retomo del entrecruce que hay, ese interjuego entre los aspectos de la cognición situada y la cognición corporizada y la cognición distribuida. Entonces, uno de las premisas de la cognición situada es que las situaciones coproducen conocimiento a través de la actividad y en esa medida el aprendizaje y la cognición son fundamentalmente situados. Eh, y otro aspecto ya más desde la matemática es que el concepto implica la aparición del objeto de conocimiento en la conciencia del estudiante a través de lo singular, tal como lo proporciona la actividad mediadora. Esto es lo que es propiamente el proceso de objetivación. Entonces, yo lo que muestro con esos ejemplos es que la actividad con las TIC interactiva multimodales y la ejecutabilidad de las múltiples representaciones están mediando la emergencia de los signos matemáticos y su desarrollo de manera dinámica. Eh, el otro aspecto que tiene que ver con la cognición corporizada es cómo yo retomo estas dos premisas. La primera, el cuerpo no es, como se sostiene convencionalmente, un contenedor externo pasivo de la mente humana, es un componente integral de la forma en que pensamos. En otras palabras, la mente no habita el cuerpo, más bien el cuerpo habita la mente. La tarea no es entender cómo el cuerpo contiene a la mente, sino entender cómo el cuerpo da forma a la mente. Y la otra premisa que retomo para esta parte es que los límites de la mente corporizada están determinados no solo por la fisiología del cuerpo, sino también por las restricciones y potencialidades de la realidad material con la que está constitutivamente entrelazada. Entonces, estas premisas que son de Malaforis, que es uno de los autores que trabajan precisamente con cognición extendida, lo que muestran es, sí, la cognición es corporizada, pero el límite no es el cuerpo. También sería erróneo pensar que hay una dicotomía entre lo que está dentro del cuerpo y lo que está fuera del cuerpo, sino que hay que integrar también el mundo material. Entonces, aquí, pues a lo que yo me refiero en lo que yo trabajo es que pienso que las manos de los niños allí están jugando un rol central en la manera como piensan matemáticamente y dan significado a las representaciones, al dinamismo y a la invarianza de la actividad mediada. Y cómo sus gestos dan forma a la mente y constituyen producciones semióticas creativas. O sea, en ningún momento, y también eso es algo que siempre enfatizo, como ese agente que interviene, no, no entrego el concepto ni entrego la definición del concepto, que es lo que típicamente se hace en la escuela, sino que trabajo con los niños para que ellos logren construir ese concepto a partir de la formación de estos signos en estos contextos mediados. Y el último punto que tiene que ver con la cognición distribuida me baso en dos premisas. Una es que un proceso cognitivo no es simplemente lo que sucede dentro del cerebro, sino que un proceso cognitivo puede ser lo que sucede en la interacción entre un cerebro y una cosa. Y bueno, el otro, ustedes lo pueden leer, no quise traducirlo porque de alguna manera el concepto de engagement no me parece que tenga una traducción como tan clara en psicología, entonces me gusta tomarlo eh, así como se presenta en inglés, como lo presenta en inglés el autor. Frente a estas dos premisas, el análisis que yo hago es que los niños piensan en conjunción con los otros, por ejemplo, con los otros niños que estaban allí en la actividad mediada. Alice piensa con Ethan, con, con Noah, piensa conmigo como la que está agenciando la actividad el diseño. Y también, por ejemplo, en el caso de Oliver, también con la entrevistadora que genera preguntas a partir de las cuales va
encontrando nuevas cosas en la actividad que va explorando. Entonces está pensando en conjunción con otros, pero también en la interacción con las potencialidades y las restricciones que brindan las multimodales. Es decir, no se refiere solo a la potencialidad en términos de las posibilidades de la interacción que tienen los niños con esa herramienta, sino también que la herramienta y la actividad propone unas restricciones que va definiendo la manera como se va formando ese concepto. Entonces, por ejemplo, el dinamismo, la invarianza, las múltiples representaciones visuales, ápticas, enactivas y simbólicas en el contexto de su propia acción mediada. En esta parte que es solo un ejemplo para mostrar que este mismo trabajo también se puede hacer con artefactos culturales que no sean tecnologías, pero que permitan acceso democrático al conocimiento y que sean culturalmente sensibles. Básicamente aquí lo que hacemos es tomar como un juego que se le llama caleidociclo y trabajamos con los niños invidentes, donde ellos a partir de la exploración con sus manos están también encontrando la simetría, la congruencia entre las formas, pero este caleidociclo es creado de tal forma que ellos recreen también la parte dinámica al darle vueltas al caleidociclo. Entonces, al darle vueltas emerge el eje de simetría y ellos pueden explorar las dos partes simétricas de la figura y ellos pueden trabajar con varios tipos de figuras. También hemos trabajado, por ejemplo, con las estaciones, los niños descubriendo los ciclos de las estaciones que van emergiendo en cada vuelta que se le da al caleidociclo. Entonces, las implicaciones, tengo como 4 implicaciones. La primera es que los ambientes de aprendizaje multimodal basados en geometría dinámica y experiencia multitouch facilitan el acceso democrático a conceptos geométricos avanzados en las diferentes poblaciones. Y la segunda es la necesidad de seguir fomentando ambientes de aprendizaje interactivos multimodales inclusivos, que pueden ser digitales o físicos, de tal manera que los niños puedan acceder a múltiples formas de interacción, por ejemplo, visión, la audición, el tacto, la kinestesia, y a múltiples representaciones visuales que pueden ser, visuales, ápticas, táctiles, espaciales, enactivas, simbólicas y matemáticas, para coproducir nuevo conocimiento y estrategias cada vez más complejas. La tercera implicación es fomentar la multimodalidad en entornos educativos porque favorece que los niños puedan usar múltiples modos comunicativos relevantes, como por ejemplo los gestos en coordinación con otros modos, como el lenguaje hablado, el escrito, las acciones, los diagramas. Y la cuarta, que el uso del gesto no cumple únicamente funciones comunicativas, sino también múltiples funciones semióticas de razonamiento para la producción de nuevo conocimiento, como fuente de cambio en el aprendizaje, en la creación de metáforas espaciales o visoespaciales de los objetos y del mundo material y sus propiedades, y generando anclas y restricciones en ese proceso de objetivación. Entonces, eso es todo. Estas son como algunas de las referencias que mencioné a lo largo de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación, súper interesante. Bueno, ahora viene el segundo momento. Tenemos preguntas del público. Andrés. Sí, muy buena tarde, Jenny, José, David. Un gusto poder compartir este espacio. Un poco forzado en mi caso, pues porque también ando trabajando, entonces trataba de prestar muchísima atención a la, a la, a la exposición de la profe y me pareció muy, muy interesante en varios aspectos. Y yo actualmente soy estudiante de filosofía
estudio en la Universidad del Quindío y bueno, llegué por alguna publicidad allí y es un tema que me fascina, entonces qué chévere compartir con ustedes, profes. Me pareció interesante, Jenny, cuando tú haces el análisis de la gestualidad, ¿cierto? Y de las implicaciones de las maniobras que en cierta medida como que pueden fomentar ese desarrollo del razonamiento, ¿cierto? O apoyan esa forma de razonamiento, pero me cuestionaba yo, digamos que no sé, es un tema que no se aborda a puntualidad en tu exposición, intuyo yo, y es hasta qué punto esas dinámicas de interacción, esa multimodalidad en el ambiente, permiten también generar algún tipo de configuración de teoría de la mente o de cognición social en ese ejercicio de, venga, sí, te estoy mostrando más o menos que este rectángulo tiene la misma forma y el poder visualizar en el otro los gestos, ya sea como que no estoy entendiendo nada o poder interpretar de pronto la ira, no sé, a través de esa gestualidad pudiese darse también una forma de configuración de cognición o de teoría de la mente. Pues algo que yo veo cuando trabajo con entornos colaborativos es que los niños sí están de alguna manera comprendiendo los estados de los otros y tratan de llegar, pero de llegar como a esa idea que tiene el otro, de comprenderla, pero no solo eso, sino de construir sobre esa idea. Algo que hay otras instancias donde he trabajado más en cómo funciona el mecanismo colaborativo y lo que uno ve es que, por ejemplo, pueden prestar gestos, ¿cierto? O sea, crear un gesto que ya ha aparecido en otro compañero, pero no lo utilizan solo o de la misma manera, sino que lo utilizan de una manera más creativa y lo van sofisticando. Es decir, que ese proceso de construcción puede ser realmente conjunta porque no puede empezar en ese proceso de argumentación de una manera, pero en la medida que se va avanzando en el proceso, el argumento se va complejizando, lo que quiere decir que sí hay una comprensión de alguna manera de ese estado que está, de ese estado del otro, ¿cierto? Y pero que también se aporta desde la propia construcción. O sea que no es una réplica, no es una copia, ¿cierto? Entonces es como lo que creo que respondería a eso. Gracias, Jenny. David, Gracias, José. Muchas gracias, Jenny. Muy, muy interesante. Tengo dos preguntas. Voy a formular la primera y luego, si queda tiempo, planteo la segunda. La primera es muy histórica, pero quiero mencionarlo porque es algo que me llamó mucho la atención y es que hay antecedentes a este trabajo que tú estás haciendo en la historia de la filosofía. Imagino que los conoces, pero aún así los voy a mencionar porque me parece que los parecidos son muy notorios. Por un lado hay el diálogo de Platón que se llama el Menón. No sé si estás familiarizada con esto. Es un diálogo en que Sócrates está conversando con un interlocutor que se llama Menón. Están hablando acerca de, creo que lo que es la virtud, si mal no recuerdo. Pero hay un punto en el diálogo en que Sócrates le pide a Menón que traiga uno de los esclavos que tenía Menón. Entonces el esclavo llega y Sócrates le pone una pizarra donde empieza a dibujar figuras geométricas y está conversando con el esclavo y hay una dinámica ahí que al final está dirigida a mostrar que el esclavo en realidad ya tenía un conocimiento matemático previo y es una dinámica en que Sócrates le va haciendo preguntas y el esclavo como que va adquiriendo conocimiento de esas figuras geométricas a medida que tiene este diálogo con Sócrates. Y pues es una situación muy similar a la que tú estás con estos niños, cuando tú les preguntas cosas y ellos a medida que van haciendo cosas en la tablet van entendiendo. Entonces me parece como un antecedente histórico muy interesante. No sé si eras consciente de eso, pero tal vez podrías mencionarlo No, no, no. cuando No, escribas. no, pero hay una idea ahí de que
digamos, no estoy pensando que los niños tengan como tal un preconcepto. Digamos, algo que me parece importante es que la actividad es muy situada y en ese sentido lo que emerge allí de la actividad, pero los niños sí tienen representaciones de simetría. Digamos, ellos se encuentran todo el tiempo con, con objetos que son simétricos y tendrán representaciones, pero no quiere decir que sea eso lo que emerja allí. O sea, no estoy pensando que hay un preconcepto. Pienso que toda la producción se da allí y de alguna manera habrá una base que ellos puedan tener en su experiencia, que es como experiencial, que es como histórica, pero no pienso que haya un concepto preconfigurado. Digamos que esa es como la diferencia. De eso hay un antecedente, curiosamente también, Ujú. y es que pues efectivamente es la teoría de Platón, ¿no? Él tiene la idea de que hay ahí como unos preconceptos y demás, pero luego otros filósofos consideraron ese mismo ejemplo que Platón pone, como esa misma situación en el diálogo, y defienden la posición de que Platón está equivocado y que lo que hay ahí es más bien un proceso de construcción. Ujú. Yo no soy experto en historia de filosofía antigua, pero entiendo que Aristóteles reaccionó así a ese diálogo de Platón, diciendo que ahí lo que está ocurriendo es que el esclavo está descubriendo cosas, construyendo un conocimiento, y no usando algo que está preconcebido. Creo que Tomás de Aquino también escribió cosas también intentando dar esa interpretación de lo que está sucediendo en el diálogo. Entonces, incluso esa posición construccionista que tiene usted también tiene antecedentes en esa discusión. Entonces, no, quería mencionar que esa discusión está ahí en la literatura y Ujú. antecedente. Y otro antecedente interesante, creo que vale la pena mencionar, es Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, que sostenía que el conocimiento matemático tiene sus fundamentos en la sensibilidad. Esa es una de las tesis que él tiene, y un poco la idea es que cuando aprendemos cosas matemáticas, cuando generamos juicios matemáticos, la justificación debe provenir de algún fundamento sensible. Y él incluso menciona el caso más básico, que sería cuando tú cuentas usando tus dedos, cosas de ese tipo. Ujú. Por supuesto, seguro él pensaría que ya en un caso de un matemático que ya es adulto, ya ha desarrollado la habilidad, pues puede simplemente imaginar cosas sin necesidad de utilizar los dedos, pero en su fundamento el conocimiento matemático es sensible. Otro Ujú. antecedente, además interesante, que no es, digamos, eso también fue objeto de polémica. Otros filósofos como Frege, por ejemplo, tenía la concepción opuesta, creía que la matemática tenía un fundamento puramente conceptual y no tenía una base sensible. Ujú. Hay un debate, y Kant de alguna manera es también creo, un precursor de tu propuesta, pues, por si te sirve de algo esa referencia. Ay, sí, muchas gracias. Pues hay una discusión precisamente pues también con algunos matemáticos, porque por ejemplo, consideran que este tipo de representaciones no son matemáticas, ¿cierto? Entonces, pues mucho del trabajo que nosotros hacemos es mostrar que el gesto no es concreto, porque pareciera que el gesto estuviera en un nivel de lo concreto y que permitiera la entrada a lo abstracto, que sería como una mirada constructivista radical en el sentido de piagetiano, ¿cierto? Como que primero está la acción y luego la operación mental. Y lo que en lo que nosotros investigamos, más bien consideramos que puede ser simultáneo, que digamos los sistemas concretos están en la misma vía de uso de los sistemas abstractos, pero hay una interacción entre los dos tipos de representaciones, y en ese sentido un gesto podría representar algo simbólico y algo muy abstracto, y precisamente las cadenas de gestos como la que nosotros vemos en la niña es un argumento que es abstracto, no es concreto, pero puede relacionarse con aspectos que son concretos, pero no en sí mismo ya no es un argumento que esté anclado a algo concreto. Bárbaro. Yo tengo una pregunta muy sencilla en comparación con el comentario anterior. Tú al inicio decías que desarrollar estos conocimientos o estas capacidades desde edad temprana, como la congruencia, la simetría,
puede permitirle en una edad posterior a los niños acceder a conocimiento más complejo. Pero no hablaste de esta segunda parte, como qué tipo de conocimiento más complejo puede desarrollar el niño, o Pues, más, si han hecho estudios al respecto. pues digamos que, por ejemplo, en matemáticas, en el ingreso al álgebra lineal o en el ingreso al cálculo, está basado precisamente en conceptos de congruencia, por ejemplo, el área de congruencia bajo la curva o en conceptos de simetría, o sea, esos conceptos son fundamentales para álgebra lineal y para cálculo, ¿sí? Cuando se enseña, por ejemplo, en el currículo congruencia y geometría, generalmente aparece ya es en bachillerato. Se ha tratado incluso de bajar, pero se baja como a cuarto de primaria y siempre se empieza es como desde la definición y con la definición se pasa a hacer ya operaciones, Ujú, ¿sí? Entonces, el problema allí es que es como si se estuviera trabajando en un nivel, en el lenguaje, primero, puramente simbólico y segundo, en un tipo de representación que es la proposicional, que es la definición, sin ninguna relación de esos conceptos con el mundo y sin ningún tipo de representaciones en activas, por ejemplo, que le permita, o visuales o visoespaciales, que les permita hacer conexiones a los niños, o crear significados de esas definiciones. Entonces, la comprensión es muy compleja, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es que los niños vayan creando conceptos desde pequeños, que son conceptos que están, digamos que son redes de representaciones de diferente naturaleza y como se distribuyen, entonces esas representaciones están ancladas a esas propiedades del mundo material y cuando ellos llegan a las definiciones son nuevas modalidades de representaciones, pero siguen estando allí esos otros nodos representacionales, no desaparecen. Como en la idea del constructivismo, esas representaciones concretas algún día desaparecerían. La idea es que hay muchos tipos de representaciones concretas, abstractas, simbólicas, sensoriales, que están articulándose para poder formar un concepto. Entonces, entre más rico, entre más representaciones articuladas hay, pues el concepto es mucho más comprensible para las personas. ujú. Sí. Lo que nosotros hemos hecho, nosotros hemos trabajado en varios conceptos, pero por ejemplo, con estos conceptos yo he trabajado desde preescolar, desde bien chiquiticos, hasta más o menos séptimo, octavo, ¿sí? Los niños de séptimo, octavo. Ya niños con jóvenes, pues más grandes, no. Pero sí uno ve como al construir sobre diferentes formas de representación, la comprensión es mucho mayor. Además, porque ellos trabajan como sobre principios, no sobre como definiciones aisladas, como piezas de conocimiento aislados, sino que trabajan es sobre principios que son centrales al dominio. Ujú. Espectacular. O sea que debimos haber recibido una educación de ese tipo, más corporeizada, dices. Corporizada y más situada también, ¿no? Ajá, Porque sí. es un poco, por ejemplo, con los niños, con los niños que tienen la dificultad auditiva, nosotros veíamos, claro, ellos trabajan ellos son oralizados, entonces trabajan con definiciones que son verbales, pero cuando uno empieza a trabajar con ellos se dan cuenta que ellos, claro, no las están entendiendo, además porque los niños que son oralizados y que no manejan lengua de señas tienen dificultades con los verbos. Entonces, el hecho de que ellos tengan que actuar, que tengan que tener acción sobre los objetos, les ayuda a darle significado a verbos que aprenden y que no comprenden.
¿sí? Entonces, eso es un avance que se hace con ellos, digamos, en la intervención, porque para ellos los verbos son más difíciles, darle significado a los verbos es más difícil que darle significado a los sustantivos. Entonces, en términos de inclusión, de cómo ellos pueden acceder, digamos, a conocimiento que es convencional, pero que a los que ellos no tienen acceso a partir de este tipo de situaciones o de situaciones pues que han sido pensadas para que ellos puedan realmente acceder. Digamos que es un poco la idea, o sea, no tiene que ser este tipo de tecnologías, no tiene que ser este tipo de representaciones o este tipo de tareas, pero sí a través de las cuales los niños puedan utilizar múltiples formas de acceder y de interactuar. O sea, a ver si lo voy a decir en pocas palabras para ver si te entendí como uno de los puntos que me parecieron interesantes. Ellos pueden comprender el significado del verbo a través de la acción que realizan en las tareas. O sea, como que la acción misma les permite comprender con más claridad los verbos que se pueden utilizar en ese tipo de... Sí, por ejemplo, ellos cuando empezamos, nosotros empezamos con otro tipo de consignas, por ejemplo, había un verbo que era dividir, porque ellos tenían que dividir la figura en dos. Ese es un verbo que uno pensaría que es, que es claro en términos de partir una figura y dividirla en dos partes iguales, pero para ellos era muy complejo entender qué era dividir. Pero como la actividad, entonces lo que hicimos fue, bueno, cambiar la consigna y a través de la actividad ellos ya lograban entender el significado de partir y de dividir una figura en dos partes iguales que son simétricas, pero porque, claro, trabajaron mucho creando simetría ellos mismos. ¿Mm? Wow, Ese es un ejemplo. buenísimo, buenísimo. Me pareció muy interesante cómo a través de tu propuesta, por ejemplo, con esto se da mucha claridad al papel que tiene la cognición extendida en estos trabajos, de hecho, la importancia que tiene, ¿no? O sea, en este caso parece que es fundamental. Pues allí, por ejemplo, en trabajos que nosotros vemos a veces, por ejemplo, en el área de educación en el área también de psicología de personas que hacen intervención con tecnologías, uno ve que el rol de la tecnología parece solamente como, bueno, es un instrumento que está allí, pero nunca se explica la potencialidad, nunca se explica el tipo de restricciones que plantean, o eh, es como si fuera un coayudante también, pero no parte integral de ese proceso de distribución de conocimiento. Entonces, eso me parece que sí hace que el tipo de instrumento es pensado, es bien pensado, pero no solo es bien pensado, sino que también se diseña actividad pensando en quién es el usuario y para qué, digamos, qué queremos nosotros buscar con los usuarios, sea que trabajemos con niños, con bebés, o sea, dependiendo de con quién se trabaja. Genial. Andrés Felipe. Sí, gracias José por la palabra. Jenny, me surgió una pregunta ahorita precisamente con lo que plantea José y es, digamos, en comparativa, digamos, tú tomas como comunidad a los niños, ¿cierto? Pero si se pudiese hacer un ejercicio comparativo, por ejemplo, con adolescentes, no sé primero si lo haya y si lo hay. Me gustaría de pronto conocer, digamos, las posibles diferencias en este ejercicio. Entonces son como dos preguntas en la misma. Primero, si ya hay un ejercicio similar con personas, digamos, un poco más adultas, esa sería la primera pregunta. Y la segunda es si fuese positiva la respuesta a esta pregunta, ¿qué diferencias se pudiesen encontrar en este ejercicio de, de cognición extensiva? Sí, por lo menos en el área de educación matemática, por ejemplo, hay mucho trabajo en el área de resolución de problemas, donde es clara pues esa diferencia. Hay un periodo en la adolescencia en que empieza a emerger
está como en auge, por ejemplo, los procesos de metacognición. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, encuentran fácilmente estrategias de resolución de problemas, hay procesos de monitoreo, hay procesos de regulación y esos, digamos, de regulación colaborativa, o sea, de corregulación. Y eso es una gran diferencia que se marca con los niños, ¿cierto? Pero asimismo, eh, también hay un periodo después de ese auge que viene como una caída, que es la crisis, que es como una crisis metacognitiva donde aparece más bien el conflicto, donde es difícil hacer un proceso de regulación, aunque se pueda hacer un proceso de monitoreo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede haber conciencia, por ejemplo, de que una estrategia es buena, de que una estrategia está sirviendo para la actividad y aún así no cambiar, no cambiar la estrategia o no colaborar con otro en la estrategia, ¿sí? Entonces, eso es un cambio que es importante. Otro cambio, pues, es que en la parte de la adolescencia, pues ya hay más actividad del lenguaje hablado y, por ejemplo, lo que yo siento es que la escuela tiende a prohibir la gestualidad en vez de promoverla. Entonces, ¿qué aparece? Que más el discurso es hablado y se gestualiza poco. eh, Se gestualiza cuando se pide, por ejemplo, y se gestualiza digamos, puede haber mucha creatividad cuando se pide, pero si no se pide, se tiende a gestualizar menos y se tiende a privilegiar el lenguaje hablado. Entonces, yo no pienso que eso sea por un proceso de desarrollo del ser humano, sino que es más por el tipo de cultura en el que estamos, que se valora más el lenguaje hablado. Entonces, pienso que ese puede ser como otro cambio que se da en la parte de la adolescencia. Brutal. Sí, sí, me ponía a pensar si era propio, digamos, que los niños que hicieran ese ejercicio que tú nos mostraste, y es ese ejercicio de las metáforas visuales. Si en la limitancia, por ejemplo, del lenguaje, que es entendible en los niños, en la implicación de que no tienen muchos conceptos para poder expresar lo que están en estos momentos vivenciando en el ejercicio, pues se recurre ante la limitancia de ese lenguaje, pues a lo que es más necesario, a lo que es más práctico, que sería hacer esa forma gráfica de ese razonamiento que lo hace la chica. Y me genera esa duda, bueno, ¿y será que los adolescentes, ya teniendo una amplitud conceptual mucho más amplia, precisamente recurren igualmente a ese ejercicio con las manos, o ya simplemente ya el uso del lenguaje pues como que suple ese ejercicio gestual, ¿no? Es importante mencionar que sí lo usan, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo adultos cuentan en los dedos para hacer, la emergencia de dedos, de uso de dedos es algo que nunca desaparece en el conteo. Entonces vemos adultos contando en los dedos cuando son estrategias, cuando tienen que generar computaciones pues complejas. Entonces, si no tienes un papel, si no tienes un lápiz, usas los dedos. Pero lo que yo siento allí es que dependiendo como de el entorno cultural, si estás en la escuela, no usas dedos porque se tiende a prohibir que se usen dedos, así sea una estrategia que sigue siendo importante, que sigue siendo sofisticada. Entonces, sí aparece, sí se usan y dependiendo del contexto donde esté, puede emerger mucho más, ¿sí? Pero una cosa que sí es cierta es que dependiendo también del contexto, se tiende a privilegiar más el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Perfecto, Jenny, muchas gracias por resolver esa duda. Espectacular. Oye, tengo una pregunta. Es que tu charla se llama Multimodalidad y funciones del gesto en la emergencia del razonamiento matemático, una mirada desde la cognición extendida.
Y siento que todos los conceptos en la conferencia fueron, pues, en gran medida explicados con mucha claridad, excepto el de emergencia. Me llama la atención, digamos, como que estás entendiendo si tienes, digamos, algún concepto particular estricto de emergencia o cómo lo utilizas. ¿Qué se entiende por emergencia? Digamos, ¿estás utilizando una teoría emergentista de algún autor o cómo es eso? Pues básicamente allí nosotros, más en matemática, de cómo a partir de la relación con el objeto matemático, por ejemplo, que está diagramado, se crea un signo, se produce un signo, ¿sí? Entonces, no está previamente establecido, sino que emerges en el contexto de la actividad y por eso es situado. Entonces, nosotros cuando hablamos de emergencia desde ese punto de vista es precisamente para mostrar que no pensamos que hay un preconcepto, sino que el signo surge es primero como nosotros lo llamamos como pivot, es decir, hay un ancla en la actividad, una restricción en la actividad que permite que esa representación emerja y se constituye en matemático en la medida que se explora más la actividad, pero emerge allí. Eso no quiere decir que esas representaciones emergentes allí puedan interactuar con otras representaciones que ya se tengan, porque desde la cognición extendida, de hecho, no se está negando la representación interna. Lo que no se admite es que o haya solo representaciones internas o haya solo representaciones externas, sino que, pues de hecho, como Maláforis lo plantea, hay una relación entre el cerebro, el cuerpo y la cosa, ¿sí? Es esa interrelación, entonces no hay una dicotomía que me permita partir en la parte que es corporal o que es una representación interna y la que es externa, sino que es una interacción. Entonces, por eso es que hablamos más de emergencia, más como de un preconcepto. Ujú. David. Sí, tenía pendiente hacer mi segunda pregunta que tiene que ver justamente con este punto. Dijiste algunas cosas acerca de la cognición corporizada y esa parte me pareció muy bien y que en particular se ve muy bien mostrado con el video, cuando le mostraba a la niña haciendo ciertas cosas con las manos, como si el uso de las manos fuese parte de la actividad de pensamiento. Pero por el otro lado no quedé muy contento con lo que dijiste acerca de la cognición extendida y esto pues proviene más de mi interacción con filósofos colombianos de la mente en donde esta postura es muy, muy aceptada, se ha vuelto muy popular, pero a mí me cuesta entender muy bien cuál es su fundamento, entonces me gustaría preguntarte acerca de esto, pero trataré de hacerlo muy enfocado en la situación que tú tenías en tu experimento. En tu experimento hay una situación compleja que involucra varios actores, varios ingredientes. Estás tú orientando la actividad, tienes la tablet que les permite al niño hacer unas ciertas cosas. Los niños todos con sus manos, también interaccionan entre ellos. Entonces es como una dinámica muy compleja que tiene diferentes elementos. Cuando te referiste a la cognición extendida, dijiste que te parecía que en esa situación, en ese caso, no sería correcto pensar en el proceso cognitivo como algo que incluye lo que ocurre en el cerebro, en la mente, como solamente aspectos internos, como mencionaste ahora en respuesta a José. Lo que me parece problemático, sin embargo, es dónde vas a poner la frontera si tú dices que el proceso cognitivo tiene más ingredientes. Entonces, por ejemplo, tú dices que el proceso cognitivo también involucra lo que los niños hacen con el cuerpo, yo diría bien, pero te preguntaría, ¿por qué no incluyes también lo que está ocurriendo con la tablet? ¿Por qué no incluyes lo que pasa con los demás niños? ¿Por qué no te incluiría a ti mismo que estás dirigiendo la actividad? Entonces me parece que ahí hay un elemento un poco de arbitrariedad para decidir qué vas a considerar parte del proceso cognitivo y qué no, una vez tomas la decisión de tener una noción de proceso cognitivo que va más allá de lo que ocurre estrictamente dentro de la mente. Sí, precisamente en la parte donde hablo de la cognición distribuida, muestro cómo no, precisamente el cuerpo no es la barrera, sino que fíjate que los niños
los niños hacen parte de esa distribución, o sea, ese proceso cognitivo también está distribuido a todo el grupo que está allí y por supuesto me incluye también a mí, en la medida que, fíjate que tú ves instancias de eso, un niño está hablando y el otro está mostrando, por ejemplo, cuando señala acerca de lo que el otro está diciendo, ¿cierto? Entonces, en la medida que con una modalidad uno está hablando, el otro está gestualizando para también mostrar, hacer ese proceso de demostración. En otro momento que otros dos están hablando, la niña está gestualizando también dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, no veo como que el proceso parara en la instancia del gesto, sino José, la perdimos, ¿cierto? Sí. Sí, sí. En el punto central de la respuesta. Caray. Bueno, ya no se la repetirá si regresa. Ay, qué lástima. ¿Aló? Hola. Sí, Entonces, perdón. Entonces, si hay retroalimentación, es un proceso de coacción también, de cómo el instrumento también está involucrado en ese proceso. Entonces, también se extiende a la herramienta y se extiende a la acción de la herramienta, ¿sí? Por eso le llamamos coacción. De hecho, en un artículo de este año, del año pasado, temprano hablamos también del proceso de coacción, es decir, la coacción del niño con el instrumento con el niño y de los otros niños con el instrumento y con el niño, ¿sí? Entonces es un proceso distribuido y en esa medida se extiende más allá de la barrera corporal. Y esta idea de la coacción es uno de los elementos que te permite decidir que es parte del proceso cognitivo. Porque lo que estaba pensando es que va a haber otro montón de elementos que yo podría empezar a caracterizar que hacen parte de la situación, ¿no? Hay fotones de luz que están pasando por el medio, quizá un insecto que está volando por ahí, por la habitación, pero tú no querrías decir que esas cosas son parte del proceso cognitivo. Y lo que me gustaría entender entonces, ¿por qué no lo son? No, yo planteo un Zoom, ¿cierto? Digamos, centro mi unidad de análisis en ese momento en un aspecto, pero digamos que yo, por ejemplo, en ese momento puedo pensar que el tiempo y el espacio en el que yo estoy también hace parte de ese proceso cognitivo distribuido aquí con ustedes y con esta herramienta que nos permite interactuar. Entonces, todos esos elementos también entrarían a esa unidad de análisis si yo amplío un poquito el zoom, ¿cierto? O sea, no lo estoy negando como parte de ese proceso distribuido, sino me estoy situando en algún aspecto. De hecho, también me podrías decir, bueno, ¿por qué me centro en gesto si hay más registros semióticos, ¿cierto? En otras instancias, por ejemplo, he hecho más hincapié en la simultaneidad, pero cuando no hay sincronía semiótica, pero hay simultaneidad de lenguaje hablado y gesto, que es otro fenómeno que me parece interesante, eh, donde, claro, va a haber le puedo dar más relevancia al análisis del lenguaje hablado, entonces, pero es como el zoom que hago, ¿cierto? En términos del análisis. Súper. Una última pregunta para complementar el punto. Pues, esa es una manera de ver las cosas, pero también uno podría tratar de desarrollar la manera en que lo vería alguien que sea internista, es decir, alguien que no acepte esta idea de la cognición extendida. Y alguien que tenga este tipo de postura, lo que te diría es, pues cada niño en su mente individualmente y tú también como participante tiene sus propios procesos cognitivos, que son cosas que solo ocurren en la mente, pero por supuesto esos procesos son sensibles a todos los demás factores. Lo que cada niño está haciendo en su mente, pues es sensible a lo que tú haces, lo que ocurre en la tablet, lo que hacen los demás niños. Y esos procesos que están ocurriendo dentro de la mente serían los que querríamos llamar propiamente cognitivos, pero eso no implica negar que esos procesos sean sensibles a todo lo que está ocurriendo. Es otra manera Sí, de verlo. es como la postura computacional, ¿no? Uh-huh.
¿Qué hay de malo en ella? ¿Por qué no verlo de esa manera? ¿Cuál es el error en el que incurro si quiero ver las cosas de esa forma? Bueno, no, digamos que pues epistemológicamente no sigo esa postura en la medida que siento que no puede haber un, digamos que la representación interna no puede existir sin un acoplamiento con elementos de ese mundo material con que estoy interactuando, ¿cierto? Entonces, eh, ese concepto es de Maláforis. En términos de cómo hay elementos en ese contexto material, en ese mundo material, que dan forma a esa representación que yo puedo procesar a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces no va a estar sola, no va a estar aislada, no puede estar sin interacción, no es algo que se produce y queda allí como almacenada, entonces no, yo no la veo pues en ese sentido, eh, sino que en la medida que se distribuye, esa representación esas representaciones están interactuando en todo momento, no podrían estar sin esa interacción en el proceso distribuido. O sea, en términos de las teorías computacionales, lo que no, digamos, lo que no acepto es que el conocimiento sean esas eh, representaciones internas solamente, que el proceso cognitivo se refiera solamente al procesamiento de esas representaciones internas. Sí. Pues señalaste dos puntos, ¿no? Uno, que no podría haber un proceso cognitivo sin la parte donde hay una interacción con los elementos corporales. Supongo que el computacionalista lo acepta en el sentido de que pues, todos sabemos que no somos meramente mentes, sino que tenemos cuerpos y que el cuerpo funcione de la manera adecuada es requisito para que la mente también opere. Y luego decías algo acerca de si podía haber representaciones que son como puramente internas o no, pero ese es el punto de discusión, ¿no? El internista simplemente propone una noción donde eso sí es posible. Claro, para dirimir la discusión habría que ir a ejemplos de ciencia ficción e imaginarse a ver si qué pasa si será que es posible tener un cerebro que está desconectado de un cuerpo y algo como tipo pero ¿no te parece que ir a esos escenarios de ciencia ficción es algo que es un poquito irrelevante para este debate? Como al final todos estamos de acuerdo en que tenemos cuerpos, tenemos mentes y la corporalidad es algo que seguramente juega un papel y eso no debería negarlo el computacionalista si es razonable en sus posiciones. Sí, sino que, por ejemplo, uno piensa en el estatus que se le da a la acción, ¿cierto? Por ejemplo, en ese tipo de teorías, un poco la acción aparece como una puerta de inicio o una puerta de entrada a un proceso cognitivo, pero no como algo que es fundamental en ese proceso cognitivo, pero esa acción siempre está referida o está moldeada por el objeto o los objetos con que estoy interactuando. Entonces, va mucho más allá pues, de ser como una puerta de inicio, una puerta de entrada a ese proceso cognitivo. O por ejemplo, en el caso de los gestos, que pareciera que fueran como una representación, digamos, que se forma en las manos, que es algo que es corpóreo, pero que representa algo más, como algo más que está allá adentro, y no como si fuera, como si gestualizar fuera pensamiento, ¿sí? Entonces es como una, yo no puedo pensar como que los gestos no son pensamientos, no, eso no lo puedo pensar como si representaran algo, como si fueran espejo de algo, ¿sí? Que está interno. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Jenny. Súper interesante, súper claro también. No sé si Andrés Felipe tenga otra pregunta. O ya estemos claros y distintos. No, José, estoy bien, muchas gracias. David. Súper bien. Muchísimas gracias, Jenny. Muy buena exposición. Muy claro todo.
súper bonito el trabajo que haces y súper útil además. Esperamos volver a verte en el futuro. Por No, acá. muchas gracias por la invitación y por la discusión y por las preguntas también. Es de verdad muy interesante poder compartir con ustedes y poder pues también recibir preguntas porque lo ponen a uno a pensar más. Es muy Sí, chévere. es la Bueno, muchas idea. gracias entonces. Bueno, Jenny, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos y los esperamos en en la próxima presentación, que será el último viernes del mes de septiembre, como de costumbre. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Chao.